bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Y bueno, pues vamos a comenzar hoy con la enseñanza. Nuevamente les traigo una enseñanza individual, no forma parte de ninguna serie, pero bueno, pues forma parte de la Biblia, entonces ahí vamos a estudiar. Hoy durante nuestra reunión de oración a las 10:30 de la mañana reflexionamos un poco sobre lo que es la gratitud y cómo a través del Salmo 138 David nos da un ejemplo, la misma Biblia nos da un ejemplo de lo que es la gratitud. ¿Sale? Entonces, durante esta reunión de oración dimos gracias a Dios por muchas cosas, por su palabra, por tener nuestra familia en Cristo, por la familia que nos ha dado también esposa e hijos. También dimos gracias porque nos ha dado salud, nos ha dado alimento y nos da la oportunidad de vivir un día más, ¿verdad? Le dimos gracias por todo eso. Y si tú no estuviste hoy en la reunión de oración, muy seguramente ahorita estás pensando o pensaste, ¿por qué más darle gracias, verdad? Por la vida de tus hijos, que cada vez están más grandes y bellos, porque están creciendo en el temor del Señor, porque, no sé, por tantas cosas podemos darle gracias a Dios, ¿verdad? Y en ese sentir yo les decía en la reunión de oración que Dios puso en mi corazón este tema, ¿no? El de la gratitud, porque hoy vivimos en un tiempo donde la gente es ingrata, ¿verdad? Hay gente que cree que todo lo merece, ¿no? Por diversas situaciones, ¿no? Alrededor del mundo ahí está este tipo de sentir, de ideología de todo lo merezco, ¿no? Ya ven los movimientos esos extremos, ¿no? De las mujeres que tan solo por ser mujeres ya... y lo mismo, ¿no? El machismo también está ahí, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero hoy nos vamos a centrar en lo que dice la palabra. Entonces, si tú anotas, la enseñanza tiene por nombre dando gracias en todo, dando gracias en todo. Y como siempre me gusta empezar con una pregunta. ¿Tú das gracias a Dios en todo, hermano? ¿Sí? Ante cualquier situación. Por ejemplo, cuando de manera injustificada tu jefe en el trabajo te regaña, ¿le das gracias a Dios? Cuando tus hijos no te hacen caso, ¿le das gracias a Dios? Imagínate, vas en camino a tu trabajo, con el tiempo justo, y te toca un choque. Llegas tarde y vas a perder el bono de puntualidad. ¿Le das gracias a Dios? ¿Qué dicen, sí o no? Pero ¿qué tal que tu esposo te dice que te ama y no solo eso, te lo demuestra? ¿Le das gracias a Dios? ¿Qué dicen las hermanas? Pues sí. Cuando nuestros hijos nos hacen caso, ¿le damos gracias a Dios? Pues sí, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí sí. Cuando te reconocen en tu trabajo, tu dedicación, el esfuerzo, el empeño, ¿das gracias a Dios? ¿Sí? Bueno, esos son ejemplos bastante sencillos, ¿no? Y lo que busco con esto es que pensemos, ¿no? ¿Qué pasó ahorita en tu mente? Con las cosas que van bien, ahí sí das gracias a Dios, ¿no? Y con las cosas que, pues, a veces como eso, ¿no? De que te regañan sin saber, ¿no?
Pero hoy, con el favor de Dios, vamos a ver que nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo, por todo, en cualquier momento, ante cualquier situación. ¿Sí? De estos ejemplos que te di, ¿en qué situación es más fácil dar gracias a Dios? En lo bueno. ¿La verdad que sí? Si alguien te da un regalo, dices, ay, gracias, Señor. ¿No? Es así. Creo que todos estamos igual, ¿no? Entonces, en todo aquello que nos parece bueno, sin duda es más sencillo dar gracias a Dios. Pero que cuando las cosas no van bien o creemos que no son buenas, aún en esas situaciones el Señor quiere que demos gracias a Dios. Y esto, créeme que no es algo que a mí se me ocurrió, es algo que está en la Escritura. Y espero que con este estudio que vamos a tener el día de hoy, esto sea una realidad de nuestras vidas y que nosotros podamos ser agradecidos con todo lo que Dios permite en nuestras vidas. ¿Sí? Y como siempre, Dios es tan bueno que nos va a hablar hoy a través de su palabra. Y espero que todos aprendamos a ser agradecidos. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Tú conoces a alguien malagradecido? ¿Sí? Bueno, la hermana es muy... Todos creo que en algún momento hemos sido malagradecidos. ¿A poco no? Sin lugar a dudas. No hay bueno ni aún uno solo, ¿verdad? Eso nos lo dejan claro a la palabra. Las personas malagradecidas son aquellas personas a las que si se te ocurre darle algo, él le va a encontrar lo malo. ¿A poco no? Mira, te traje esto. Ay. No es original. No es el color que me gusta. No, ese está bien chafa. No sé, tantas cosas, ¿verdad?, se te pueden ocurrir. Pero estas personas son tan malagradecidas que aún si no les das nada, también les molesta. Y bueno, hay gente malagradecida. Tal vez fueron lastimados, fueron abusados, traicionados, y eso comenzó en su corazón una raíz de amargura, ¿verdad? Tristemente o lamentablemente hay cristianos malagradecidos, ¿verdad? Son aquellos que van a las iglesias y todo critican, nada les parece, se la pasan quejándose de todo. Qué terrible situación, ¿no crees? El ser alguien malagradecido. Bueno, con este orden de ideas que creo que nos ponen a pensar, a reflexionar, algunos nos dio la oportunidad de reconocer que hemos sido malagradecidos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de dónde crees que surge un corazón agradecido, mi hermano? ¿Es acaso una manera de vivir? ¿Hakuna Matata? ¿Sí son contemporáneos de Hakuna Matata o no? Creo que no se trata de eso, ¿verdad? Miren, hermanos, venimos de un tiempo donde por 2 años se nos pintó un escenario casi apocalíptico. ¿A poco no? Un terrible virus que acabaría con toda la humanidad, así como película de terror. Bueno, por gracia, por misericordia, seguimos de pie, ¿verdad? Pero no te preocupes, mi hermano, ya viene el virus del mono. La verdad es que el mundo alrededor busca que la gente tenga temor. Y la ciencia lo dice, si tienes miedo, tus defensas bajas y te enfermas. Por eso creo que es importante que tengamos este estudio. Porque tener un corazón agradecido nos va a llenar de vida, ¿no? Nuestro sistema inmune se fortalecerá cuando le das gracias a Dios por todo. Ahora, ¿un cristiano durante este tiempo habrá sido capaz de dar gracias en todo y por todo? La verdad es que sí. Un cristiano debe dar gracias en todo, porque es algo que Dios quiere, es algo que Dios espera, es el resultado natural de lo que Dios hace en la vida de un cristiano. ¿Sí? ¿De dónde viene esta capacidad de dar gracias en todo? ¿Qué lo propicia? ¿Por qué debe un cristiano dar gracias en todo? Abre tu Biblia, por favor, en 1 de Tesalonicenses 5:18. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. En este versículo vamos a basar la enseñanza, está basada aquí la enseñanza. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Ya estás ahí? Bueno, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros
en Cristo Jesús. Esa es la voluntad, eso es lo que Dios quiere. ¿Para quién? Para mí, para nosotros. ¿Por medio de quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Acompáñame, por favor. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas esta enseñanza, Señor, que pueda llegar a nuestros corazones de la manera en que tú quieres, Señor. Que podamos aprender a ser agradecidos, Señor. Que podamos quitar toda ingratitud de nuestro corazón. Ayúdanos a ser cada día más como Cristo Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y podamos hacer tu voluntad, Padre. Gracias por esta enseñanza, gracias por la vida de mis hermanos y gracias por este tiempo que nos das para estar en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hace unos momentos te preguntaba de dónde viene esta capacidad de ser agradecido, ¿sí? Y yo quisiera soy bien preguntón, ya lo saben. Yo quiero preguntarte en este momento, ¿tú entiendes qué es la gracia, hermano? ¿Sí? Una definición sencilla para nosotros, que a lo mejor ya muchos conocen, es, y a lo mejor la utilizamos cuando le predicamos a alguien. Gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos merecemos nosotros, hermanos? El infierno. Lo que nos merecemos es el infierno. ¿Por qué? Por el pecado. Todos somos pecadores, ¿verdad? Y la verdad es que Dios no es malo por enviar a la gente al infierno. Dios es justo en todo momento, ¿sí? Si hay alguien aquí que ha escuchado el Evangelio, se le ha predicado el Evangelio y lo rechaza una y otra vez, rechaza a Cristo, rechaza eso que Dios da por gracia, su destino sí o sí será el infierno. Y esto, hermanos, lo decimos con amor y con temor a Dios, de verdad, ¿sí? No lo decimos por sentirnos superiores, por sentirnos mejores, ¿sí? Nuestro deber como iglesia de Cristo es anunciar el Evangelio a toda criatura. Eso no lo debemos de olvidar nunca jamás nosotros, ¿sí? Y también advertir en amor a quienes rechazan a Cristo las consecuencias de la decisión que están tomando. Cuando tú predicas el Evangelio a las personas, mi hermano, recuerda que no se trata de ganar. No esperes que por predicarle a alguien el Evangelio se va a convertir. Nadie te va a decir, gracias, es justo lo que esperaba escuchar. ¿Verdad que no? Ni nosotros fuimos así cuando nos predicaron el Evangelio. No se trata de ganar debates, no se trata de saber mucha teología. Obvio, sí es bueno que sepas teología, que conozcamos de la palabra. Se trata de proclamar la verdad. Y la verdad es que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Amén. Y el Señor en su soberanía, mediante su Espíritu Santo, actuará. Tú predícale a alguien el Evangelio, si te rechaza, bendícelo y continúa tu camino. Si está en la voluntad de Dios que él sea salvo, el Espíritu Santo traerá convicción de pecado y se arrepentirá. Y será tu hermano. ¿Verdad que sí? Entonces no debemos de desanimarnos cuando le prediquemos a alguien y rechacen el Evangelio. Hay que bendecirlos, hay que orar para que Dios actúe en sus vidas. Pero bueno, volvamos a la gracia. La gracia es un poder espiritual en el creyente, ¿sí? No es algo que viene de nosotros, es algo que Dios da a nuestras vidas a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, este poder llega a la vida del creyente cuando se arrepiente y cree en Cristo Jesús. Y de manera, ahora sí que va junto con pegado. Cuando alguien se arrepiente, Dios lo llama al servicio. Todos nosotros estamos llamados a servir a Dios, ¿sí? Y en este llamado, la gracia opera, y nos da la capacidad de obedecer a Dios, ¿sí? Dios te llama a servirle. Dios te llama a predicarle a la gente que te rodea, ¿sí? Y yo te animo a que obedezcas a Dios y lo hagas con denuedo, porque el Señor nos va a dar gracia. El Señor nos da la gracia y la gracia nos capacitará para llevar a cabo esto. ¿Estamos bien? ¿Qué recibimos de gracia, hermanos? La salvación, la vida y el perdón. No nos lo merecíamos, pero el Señor, en su misericordia,
en su amor, por gracia nos salva, nos da la vida, una nueva vida y nos da el perdón de nuestros pecados. Si nosotros vemos y entendemos lo que Dios nos ha dado por gracia, sí o sí seremos agradecidos. ¿Verdad? Por eso es lamentable que haya cristianos mal agradecidos. ¿Sí? Y no se trata de hacer juicio nada más, ¿no? Si ves a alguien mal encarado, mal agradecido, o sea, solo Dios sabe quién es salvo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de aquí son agradecidos para con Dios? ¿Todos? Bueno, si tú entiendes la gracia, serás agradecido y serás fiel a Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí nos queda claro? Por eso es importante entender la gracia, mi hermano. Constantemente predicamos que la salvación es por fe y no por obras. Gracia en acción en nuestras vidas. Y la gracia, mis hermanos, es un tema muy atacado y distorsionado hoy en día. Métete a internet o en alguna otra iglesia, hermano, y vas a encontrar una distorsión de lo que es la gracia. Por eso hay desviaciones. Por eso hay cristianos que andan bien perdidos. ¿No? Todos hemos escuchado que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Esto es cierto? Sí. Pero eso no significa que podamos pecar de manera deliberada, que podamos hacer lo que queramos. ¿Sí? Entonces, si tú recibes la gracia y la entiendes, habrá gratitud, serás fiel a Dios. Por eso te animo a que en estos momentos analices tu vida brevemente, tu diario vivir. ¿Entiendes la gracia de Dios? Mira, hay personas con las que nosotros podemos estar agradecidos. Alguien que en un momento de necesidad te ayudó, te extendió la mano, ¿verdad? Puede ser un vecino, un amigo, un familiar. Alguien que te dio un consejo en un momento de necesidad. Si esa persona te pide algo, ¿le ayudas o no? Eso es una muestra de gratitud, de agradecimiento. Yo creo que si alguien en tu vida te ha bendecido de una manera así, con los ejemplos que dimos, y te pide algo, rápidamente le ayudas, ¿sí o no? ¿Cuánto más deberíamos estar agradecidos con Dios, no crees? ¿Cuánto más deberíamos estar agradecidos con Dios? Él, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha dado la vida eterna. ¿No crees? Y bueno, muchas personas sirven a Dios con un concepto erróneo. Y muchos no sirven a Dios porque no entienden la gracia y por tanto no hay gratitud. Están ensimismados. ¿Sí? Al no entender la gracia, no existe esa gratitud que los lleva a servir a los demás. Son esas personas que están aquí, que van y vienen, porque no entienden la gracia. ¿Verdad? Están aquí un tiempo, se van, se dan de topes y siguen sin entender la gracia. Entender la gracia no es sencillo, hermanos, sobre todo porque vivimos en un mundo donde todo cuesta. ¿Verdad que sí? Nadie te da nada gratis. ¿Sí sabías eso? Todo cuesta. Por eso yo los animo a que tengan cuidado, mis hermanos, cuando alguien les ofrezca cosas gratis. ¿Sí? Si te dicen que te van a dar tortillas, garrafones de agua gratis, que te van a traer artistas y la entrada a la feria va a ser gratis. Nada es gratis, hermanos. Todo cuesta. ¿Sí o no? Lo único gratis que es la salvación. No es algo que Dios te va a dar gratis. Gracia. No lo mereces, pero Dios está ahí. Lo único que hay que hacer es dar pasos de fe, arrepentimiento y fe. ¿Vamos bien? Bueno, servimos a Dios porque por gracia Él nos llama y nos salva. ¿Sí? La verdad es que a veces nos cuesta entender el por qué estamos aquí. El Señor nos llamó y ya de repente estamos sirviéndole. Y a veces ni cuenta nos damos cómo fue. Bueno, a mí me pasó así, ¿no? Vivíamos en total desorden, siendo egoístas, ensimismados, pero en su amor, en su misericordia, Él nos llama y nos salva por gracia. Nos da una nueva vida y eso nos lleva a servirle en gratitud sin esperar nada a cambio.
Quienes hemos entendido la gracia, quienes hemos abrazado la gracia, servimos a Dios de todo corazón, por gratitud. Y es así como encontramos el sentido a nuestra vida, hermanos. Su gracia nos llena de tal manera que el Espíritu Santo nos hace gozarnos de servir a otros. ¿Sí? Hace unos momentos te decía que hay personas que quieren serle fiel a Dios sin entender la gracia. Son aquellos que quieren servir a Dios en sus fuerzas y su entendimiento, en la manera que ellos creen. ¿Y qué crees? La manera de servir a Dios es como Él dice. ¿Sí? Dios es tajante, hermanos. Allá afuera hay miles de religiones, miles de maneras de llegar a Dios, pero solo hay un camino. ¿Quién es? Jesús. Ese camino lo ha determinado el Padre, en su soberanía, en su poder, en su justicia, para que quienes se arrepientan de sus pecados puedan ser salvos. ¿Sí? Entonces, las personas que no entienden la gracia sirven a Dios sin gratitud. Muchos buscan servir a Dios para obtener algo a cambio. ¿Verdad que sí? Así hay gente que quiere ser, hay falsos maestros, ¿verdad? Es increíble ver la cantidad de sectas que hay allá afuera. Y muchas veces esa gente que dirige esos lugares tienen mucho dinero. Y eso lleva a muchos a querer servir a Dios para tener eso. ¿Sí? Entonces, quien entiende la gracia sirve a Dios con gratitud, sin esperar nada a cambio. Porque si ya has recibido a Cristo, ¿qué más necesitas? Si para ti Cristo es suficiente, Cristo es todo. Y en obediencia sirves a los demás. Sirves a Dios principalmente, pero te pone el amor para servir a los demás. Entonces hoy vivimos en un tiempo donde predicar contra el pecado ya no es bien visto. Y aún eso pasa dentro de las iglesias, mis amados. ¿Sí? Si alguien le dice pecado al pecado, mucha gente lo considera falta de amor. Si alguien desde este lugar señala y advierte el pecado, muchos llegan a tacharnos de intolerantes, de extremistas, de religiosos, de legalista, falto de amor. Y creo que no hay mayor muestra de amor que el advertir el pecado. ¿Sí? Entonces, hasta este punto, ¿sí entendemos la gracia, mis hermanos? Si tú has entendido la gracia y vives entendiendo la gracia, ¿qué habrá en tu vida? Perdón, ya me estoy yendo chueco. Si no entendemos la gracia, ¿qué habrá en nuestra vida? Para empezar, religiosidad. ¿Verdad que sí? ¿Qué más habrá en tu vida si no entiendes la gracia? Todo lo contrario a la gratitud. Envidia, malas actitudes, menosprecio, inconformidad, rechazo. ¿Sí te das cuenta de lo delicado de todo esto? ¿Sí? ¿Sí vas conmigo? Bueno, muy bien. Volvamos ahora sí al versículo que leímos al inicio, Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Yo voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice aquí la palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Como contexto, esta carta de Tesalonicenses busca fortalecer a los cristianos de la iglesia en Tesalónica y obviamente a nosotros. Pablo les escribe para corregirlos, ¿verdad? Una iglesia que estaba trabajando, como todas, pues con problemas, ¿no? Con situaciones que se presentan. Pero Pablo les escribe para darles seguridad del regreso de Cristo. Y eso necesitamos nosotros también el día de hoy, mis hermanos. Entender que Cristo regresará. Ya van 2020 años y un poquito más. Pero Él va a regresar, hermanos. De eso no debe quedarnos dudas en nuestro corazón. Por eso es necesario que la iglesia despierte, mi amado. Yo creo que estamos muy cómodos aquí en San Luis, aquí en casa de oración, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana comienza la persecución contra la iglesia? Aquí en San Luis, en México, ¿no? Nosotros vemos que hay persecución allá en Medio Oriente, en China, que los hermanos andan escondidos, que los encarcelan y los matan. Va a llegar un momento que la persecución podrá llegar a nuestras vidas.
¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Estamos dispuestos a entregar todo por aquel que nos ha dado todo? Es lamentable ver cómo hay quienes no valoran la importancia de la iglesia en sus vidas, hermanos. ¿Y sabes qué creo por qué es? Por falta de gratitud, por no entender la gracia. Hay gente que considera la iglesia como algo, ¿no? X. Si tengo oportunidad, estoy de ánimo, voy. Por eso te decía al inicio, por eso hay cristianos que vienen y van. En ocasiones mandan un mensaje, pues para decir, no se olviden de mí, aquí ando, ¿no? Es ingratitud el no venir a la iglesia, hermanos. Es no valorar lo que Dios da a su pueblo en este lugar. Y creo que quienes hacen eso es porque no han entendido la gracia. Muchos se justifican. Es que no sé, tantas cosas que pasan por la mente de muchas personas. Aquí yo se los he contado, ha habido gente que dice, pues es que no hay alabanza en vivo. ¿Y eso qué? Pues tú estás en vivo, ¿no? Y a todo color, canta a Dios. Es que no me gusta porque está incómodo aquí. No sé, tantas cosas que pasan. Ingratitud, hermanos. Este tipo de personas luchan contra la gracia. Conocen el Evangelio, pero luchan contra la idea de recibir de gracia. Se oponen a Dios porque quieren que las cosas sean a su manera, no como Dios ha determinado. ¿A Dios le plació plantar una iglesia aquí en San Luis? ¿Sí o no? A Él determinó que en tal año empezara la obra. Y ahí seguimos. Y seguiremos. Pero no hay que conformarnos, hermanos. El Señor está llamando a su iglesia a la acción, hermanos. Por eso es importante que entendamos la gracia y actuemos y demos una respuesta a Dios en obediencia, porque Él nos ha dado todo en Cristo Jesús. Entonces, yo espero que hasta este punto nos haya quedado claro que quienes han entendido la gracia son agradecidos y sirven a Dios. ¿Sí? Si tú ya estás sirviendo a Dios, pues no pares hasta que el Señor te llame, hermano. ¿De verdad? ¿Sí? Mira, acompáñame a leer desde el versículo 16, por favor. 1 Tesalonicenses 5:16. Fíjate que dice, estén siempre contentos. Un versículo bien corto. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Y ya en el versículo 18, que es el que vimos, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes. Fíjate lo que dice al final, como cristianos que son. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? ¿La mayoría? Gloria a Dios. Contentos siempre, ¿sí o no? Orando en todo momento y dando gracias a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, porque somos cristianos. ¿Sí? Dar gracias en todo, en cualquier circunstancia, no es nada fácil, pero aquí sí hay un pero que valga. Si tú estás siempre gozoso, siempre contento, como nos dice el versículo 16, y oras sin cesar, vas a ser capaz de darle gracias a Dios en todo. ¿Sí? Como decía al inicio, no daremos gracias por todo lo que nos pasa, ¿verdad? Pusimos unos ejemplos bastante sencillos. Si te chocan camino al trabajo, pues es poco probable que digas, gracias, Señor. O que salgas del trabajo y te roben el carro, ¿no? Gracias, Señor. Pero deberíamos llegar a ese nivel, hermano, ¿no? Debemos dar gracias a Dios en cualquier circunstancia, porque es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, dar gracias a Dios no solo implica tener gratitud en el corazón, sino que debes ser capaz de expresarlo a Dios. ¿Y cuál crees que es la mejor manera de expresar a Dios tu gratitud? La obediencia, exactamente, hermana. La mejor manera de que tú puedas expresarle a Dios tu gratitud es la obediencia a su palabra.
Por eso me di el tiempo de explicarte, o bueno, de recordar lo que es la gracia. Porque quienes entienden la gracia estarán siempre contentos, orarán en todo momento y darán gracias a Dios en cualquier circunstancia. Quien hace esto, hermano, encontrará el propósito para su vida en el servicio a Dios. ¿Sí? Propósito es lo que la gente busca allá afuera. ¿A poco no? Y lo que muchos coaches proclaman. ¿Sí sabes lo que es un coach? Esos que te dan un... Ajá, que te enseñan cómo, que te motivan, ¿no? La verdad es que esta onda de encontrar el propósito para tu vida no es otra cosa más que puro egoísmo. ¿Sí? La gente allá afuera busca un propósito para ser reconocidos. ¿Sí? De esta manera buscan llenar el vacío en sus almas con cosas materiales. Quien lleva la fe en Cristo Jesús y entiende la gracia, camina una vida totalmente diferente porque sabe que ha recibido algo que jamás podrá pagar, por más que lo intente. Si tú en este momento entiendes esto y te decides a obedecer a Dios, entregas tu vida y le sirves fielmente durante toda tu vida, ni eso será capaz de pagar lo que lo que Jesucristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. ¿Verdad que sí? Entonces, si entendemos la gracia, esto nos va a llevar a predicar el Evangelio a toda criatura. Seguir a Cristo todos los días hasta el fin de nuestra vida en esta tierra. Dando gracias a Dios por todo y en todo. Porque entiende qué es lo que Dios espera de él. ¿Sí queda claro entonces lo que es la gracia? Y podríamos decir el efecto de la gracia en nuestras vidas. Entonces, esta es una exhortación, mi hermano, a entender lo que implica decir soy cristiano. Cualquiera de nosotros aquí puede decir soy cristiano y todos podemos decir gloria a Dios. Pero esa gratitud, ese entender lo que es la gracia, será evidente a través del fruto, de lo que hacemos. Porque no solo se trata de decirlo, se trata de vivirlo. ¿Sí? Si tú entiendes la gracia, buscarás servir a Dios entendiendo la importancia de ser un discípulo. Un discípulo conforme a lo que Dios quiere, no lo que tú crees que debe ser un discípulo. Te esforzarás en ser discípulo de Cristo y formar a otros discípulos. Y servirás a Dios sin buscar lo tuyo. ¿Qué es lo tuyo? Pues el reconocimiento de las personas. Hay gente que busca servir a Dios para ser reconocido, como un buen predicador, como un buen cristiano, sin importar que en su casa haya un total desorden. Aquel que entiende la gracia servirá a Dios con todo lo que te he dicho, dando en todo momento gloria y honra a Cristo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que uno busca. Que la gloria sea para Él, porque así debe de ser, porque Él ha hecho todo para merecerla. ¿Qué dice la Biblia de Jesucristo? Él no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿no? Y se humilló. Nuestra vida debe ser igual, hermanos, de humillación, constante humillación, no creyéndonos mejores que los demás, sino buscando en todo momento servir a Dios, servir a su pueblo. ¿Para qué? Para la gloria de Cristo. ¿Sí? Entonces, a este punto de la Escritura llega el momento de hacer otra pregunta. Con todo lo que hemos dicho, ¿eres agradecido? ¿Sí? Sí, amén. Entonces, lo que vimos en estos 3 versículos, 1 Tesalonicenses, ¿cuál era? 5, ¿verdad? 1. 1 Tesalonicenses 5, 18, 16 al 18, es a grandes rasgos lo que cualquier cristiano que ha recibido la gracia y entiende la gracia debe hacer. ¿Qué es esto? Que un cristiano debe estar siempre contento, ¿no? ¿Sí estás contento? ¿En todo momento estás contento? Yo sé, hermanos, que hay veces que nos podemos poner tristes, obvio, pero hay un gozo en el corazón, ¿sí me entiendes? No se trata de que todo el tiempo andes sonriendo. Ya pues, te van a ver hasta como loco, ¿no? O sea, no, es
es algo que se da en el corazón de un cristiano, ¿sí? Aunque venga enfermedad, escasez, dificultad y aflicciones, el cristiano se goza. ¿Y en qué nos gozamos? En el Señor. Filipenses 3:1 dice, gozaos en el Señor. Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Sí me entiendes? Nosotros como hijos de Dios tenemos un gozo que no se basa en lo que este mundo nos da o en lo que en este mundo nos puede ofrecer. Nuestro gozo, nuestro contentamiento, nuestro regocijo viene y está en Cristo Jesús. ¿Sí? Un cristiano siempre estará gozoso porque recordará que es uno con Cristo. Y ese es el fruto y el fruto de eso es el gozo. ¿Sí? ¿Tú estás gozoso ahorita? Mira, voltea a ver a tus hermanos. Mira qué hermosos son. Igual de pecadores que tú, redimidos por fe y gozosos. Nos gozamos en eso, ¿verdad? Y nos gozamos porque el día de mañana estaremos en la presencia de Dios todos, quienes hemos creído, obviamente. Y bueno, qué razón más que suficiente recordar que Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Aquel día que nos arrepentimos de nuestro corazón, ¿verdad? El Señor nos ha perdonado una vez y para siempre. Y es importante no olvidar ese perdón que hemos recibido por gracia. Y en la vida del cristiano es evidente esto porque de manera constante viene al arrepentimiento. No hay día que no fallemos, hermanos. Pero un cristiano no se conforma. No dice, ay, mañana le pido perdón al Señor. Total, ya pequé hoy, pues le sigo el día, lo que resta del día y mañana me pongo a cuentas. Así no funciona, hermanos. El verdadero creyente se arrepiente en el momento en que peca. ¿Sí? El cristiano maduro, al ver el peligro, la tentación, ¿qué es lo que hace? Huye. ¿Sí? A veces tropezará, pero no es una constante en su vida. ¿Sale? Entonces, aún en medio de las tribulaciones y angustias, los santos, los hijos de Dios, no debemos imitar a quienes no han creído en Jesús. ¿Cómo vive la gente allá afuera? Desesperados, a tal grado que muchos cometen suicidio, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Regocijarnos, estar siempre contentos. Debemos de regocijarnos porque conocemos el poder del Evangelio para salvar, ¿no? Es evidente en nuestras vidas la transformación que ha venido a partir de que creímos en Jesús. Debemos de regocijarnos porque, al igual que nosotros, muchas iglesias el día de hoy están predicando el Evangelio, están llamando a la santidad, están luchando contra el pecado. ¿Verdad que sí? Un cristiano que entiende la gracia se regocija cuando un pecador se arrepiente. Cuando después de muchos años de predicarle a alguien, se arrepiente. ¿Sí? Los cristianos se gozan y entre cristianos no hay envidia, hermanos. Cada uno de nosotros comparte el gozo de nuestro hermano. Si a nuestro hermano le va bien, nos gozamos. Si le va mal, pues le ayudamos. Y bueno, una razón más para regocijarnos, mis hermanos, que podemos recordar en estos momentos, es que nuestro nombre está escrito en el cielo, ¿verdad? Así como dice Lucas 17:10. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿No? ¿Qué mayor gozo? Que sin importar lo que venga, tu nombre está escrito, ¿no? Pase lo que pase, hermano. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Bueno, en el versículo 17 vimos que teníamos que orar sin cesar, ¿sí? Cuando oramos, hablamos con Dios. ¿Estás de acuerdo? Orar no es únicamente meditar. Al orar expresamos alabanza a nuestro Dios. También al orar podemos expresar alguna necesidad a nuestro Dios. Orar es la oportunidad que Dios nos da de pedirle a Él. ¿Sí? ¿Cómo le debes de pedir?
con reverencia, no como aquellos que ya hasta le truenan los dedos al Señor, ¿verdad? Qué tremendo es eso. Al orar también damos gracias. A través de la oración, nuestro corazón habla y entra en comunicación con nuestro Padre Celestial. Entonces, si hemos entendido la gracia, damos gracias a Dios en todo y oramos en todo momento. Oramos sin cesar. ¿Sí? ¿Cómo está tu vida de oración, hermano? ¿Eres de esos cristianos que ven la oración únicamente así como el llamarle los bomberos o a la policía ante una situación de emergencia? ¿Verdad que no? Bueno, a lo mejor no, esperamos que no. ¿Cuándo debemos de orar? Antes de tomar una decisión importante, antes de algún evento importante en tu vida, cuando hay dolor en tu cuerpo, alguna enfermedad, cuando llega a nuestra vida la preocupación y la ansiedad. No hay mejor manera de afrontar las preocupaciones y las ansiedades que echando todas nuestras aflicciones a Cristo. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la oración. ¿Sí? Debemos de orar en todo momento, sobre todo cuando vienen pruebas a nuestras vidas. Porque van a llegar. El Señor va a probar nuestra fe. ¿Sí? Orar para dar gracias después de eventos importantes en tu vida, como el nacimiento de un hijo, o, aunque no nos guste, pues cuando se venga a nuestras vidas el fallecimiento de un ser querido. ¿Sí? Debemos orar en todo momento. Implica en nuestras actividades diarias, como ir al trabajo, venir a la iglesia, ¿no? ¿Cuándo más oramos, hermanos? Cuando pecamos, ¿verdad que sí? De inmediato, se los decía hace unos momentos, confesando nuestros pecados. Sabemos que han sido perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros, hermano. Pero no por eso, o sea, nos relajamos de tal manera que, pues, Señor, tú sabes todo. No hay que llegar a ese grado. ¿Verdad que no? Aunque sabes que has sido perdonado, te duele pecar. ¿Sí o no? Porque si no te duele pecar, estás siendo ingrato. ¿Verdad que sí? ¿Dónde debemos de orar? A solas, en el hogar, ¿no? Los padres oran por sus hijos, por su esposa. Los hijos oran por sus padres. Oramos en la iglesia al reunirnos con nuestros hermanos o cuando nos vemos con alguno de nuestros hermanos durante la semana. ¿Quiénes pueden orar, mis hermanos? Los que guardan los mandamientos de Dios y hacen las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí? ¿Quiénes más pueden orar? Los que piden conforme a la voluntad de Dios, los que permanecen en Cristo, los que perdonan a otros, los justos, los que piden con fe. ¿Vamos bien? ¿Qué estorba tus oraciones, hermano? ¿O qué puede estorbar nuestras oraciones? El pedir con egoísmo. ¿Verdad que sí? Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Señor, dame mucho dinero. ¿Y para qué lo quieres? ¿Para ayudar a los huérfanos? No, pues para pasarla bien. ¿Sí o no? Esa es una muestra de egoísmo, ¿no? Señor, prospérame para poder ser de bendición para los demás. Esa sería una mejor oración, ¿no crees? Señor, ayúdame a ser más como Cristo para poderte servir de manera correcta. ¿Qué más puede estorbar en nuestra vida de oración? Por supuesto, el pecado. ¿Sí? Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay que confesar nuestros pecados delante de Dios. ¿Sí? Acuérdense que no hay pecado pequeño, mediano ni grande. Pecado es pecado. ¿Sí? Y aún la mentirilla piadosa más sencilla es suficiente para enviarnos al infierno, ¿eh?
En eso no podemos relajarnos, ni estar con ese pensamiento de, pues, ¿quién no peca? ¿No? El pastor peca, sí, obvio. Todos pecamos. La diferencia es lo que hacemos con el pecado. ¿Qué más estorba en tu vida de oración? El no ayudar al necesitado. Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Qué más? No perdonar. Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Se da muchas veces en el matrimonio, ¿verdad? Pues pídeme perdón. Y uno no perdona, ¿no? Ya después de 6 meses ahí estás otra vez con lo mismo. Es que acuérdate que tal día me dijiste esto, o sea, hay que perdonar. ¿Sí? ¿Qué más estorba nuestras oraciones? Los problemas entre esposos, ¿verdad? Dice la palabra que si no tratamos bien a nuestra esposa, pues no llega ni al techo nuestra oración. ¿Cómo ven, hermanos? Si te das cuenta, como tan solo al profundizar un poco en 3 versículos, vemos la profundidad de la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Colosenses 3:15, acompáñame ahí. Colosenses 3, versículos 15 y 16. Colosenses capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Sí? ¿Ya estás ahí? Fíjate lo que dice. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Entonces nosotros, como iglesia de Dios, pueblo de Dios, tenemos que ser un pueblo agradecido, un pueblo que de manera constante da gracias a Dios. ¿Sí? Venir a este lugar, poder estar aquí con nuestros hermanos, poder hacerlo en libertad, debe ser razón suficiente para demostrar, para orar a Dios y darle gracias por eso. ¿Verdad que sí? Debemos ser agradecidos y alabar a nuestro Dios por sus atributos y perfecciones, ¿no? Nuestro Dios es eterno, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente, perfecto en amor, perfecto en justicia, en misericordia y en fidelidad. ¿Sí? Antes el pueblo de Dios ofrecía sacrificio de paz en acción de gracias, Levítico 7:15, pero ahora su pueblo, ofrece sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, Hebreos 13:15. ¿Sí? Ese es nuestro sacrificio. ¿Sí? ¿Por qué más debemos de ser agradecidos, mis hermanos, y alabar a Dios? Porque por su gracia hacia nosotros, sin merecerlo, Él nos proveyó un Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Debemos ser agradecidos por haber obedecido al Evangelio. Tenemos que ser arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe, abundando en acciones de gracias, Colosenses 2:7. ¿Sí? Y como ya se los decía, por nada debemos estar afanados, sino que tenemos que presentar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Sin importar lo que tú estés viviendo, hermano, acércate con acciones de gracias a Él, confiando que Él es fiel y justo. ¿Sí? ¿Por qué más tenemos que ser agradecidos y alabar a Dios? Por toda bendición espiritual en Cristo. En Cristo están todas las bendiciones del Padre. ¿Verdad que sí? Su perfecto amor, su misericordia, la compasión que tiene para con nosotros, su ejemplo,
¿no? La redención, el perdón, la reconciliación. A través de Cristo tenemos el privilegio de orar al Padre. Tenemos también la oportunidad de cantar alabanzas a nuestro Dios, de ofrendar, de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, de tener una familia en Cristo. ¿Verdad? Fíjate, o sea, las personas que tienes a tu alrededor son hijos de Dios, es tu familia en Cristo. Muchos podemos venir de una familia totalmente rota, de no tener padre, de no tener madre, pero en Cristo el Señor nos da una nueva familia. A esa unidad debemos de aspirar nosotros como iglesia, hermanos. Debemos de dejar de pensar que la iglesia es, como ya lo hemos dicho, no es un club social, ¿no? No es un club a donde vas de vez en cuando a hacer ejercicio, ¿no? ¿Por qué más tenemos que ser agradecidos, mis hermanos? Pues por las Escrituras, porque es la manera en que Dios nos habla a nosotros, es la manera en que nos corrige, nos ministra. ¿Qué más hace el Señor en su palabra? Nos da sabiduría, nos guía, nos alienta, nos confronta, ¿no? A veces nos duele, ¿verdad? Porque esa espada corta hasta lo más profundo de nuestro ser, pero es lo que necesitamos. Entonces dale gracias a Dios cuando su palabra te confronta, hermano. Dale gracias a Dios cuando su palabra te muestre lo vil y miserable que eres, hermano. Somos, ¿verdad? Dijo el otro. También debemos de ser agradecidos con Dios por las iglesias fieles, ¿no? Cuando hay una iglesia fiel que proclama la verdad del Evangelio, darle gracias a Dios. No estar como esos cristianos de que, ay no, a esos no les hables a los de tal cual otra iglesia, ¿no? Porque luego se da esa competencia, ¿no? De cuál iglesia es mejor. Las iglesias están llenas de pecadores, hermanos. Lo importante es que ese cuerpo proclame la verdad del Evangelio y sea una iglesia fiel. Ser iglesia depende no de todos nosotros, hermanos, no nada más del que viene y predica y comparte la palabra. Porque ¿de qué sirve que alguien venga y predique un buen sermón si nadie lo pone por obra? Que esté bien estructurado, que tenga buena teología y todo, y uno diga, pues, X, eso ya lo sé. ¿Verdad que no? Entonces tenemos que ser fieles. No olvidemos que somos la esposa de Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser agradecidos por la congregación de la cual somos miembros nosotros y comprometernos con lo que implica ser miembros de una iglesia, hermano. ¿Sí? Y darle gracias a Dios porque yo estoy seguro que aquí en San Luis también hay más iglesias fieles a Dios. ¿Verdad? Podemos asombrarnos de repente que hay iglesias que están bien desordenadas y que es un rollo y la prosperidad y decreta y todo ese rollo que se da, ¿no? Todas esas cuestiones que están ahí, que todos sabemos, ¿no? ¿Cuándo más tenemos que dar gracias a Dios, mis hermanos? Antes de comer, ¿sí o no? No ya cuando acabamos, ¿no? Tenemos que ser agradecidos también con Dios porque nos ha dado un empleo o un negocio. Pues es el medio por el cual Dios nos da el pan para llevar a nuestra mesa de manera honrada, ¿no? Debemos de ser agradecidos y dar siempre gracias a Dios por nuestra familia. Los esposos dar gracias por la esposa que tienen, las esposas dar gracias por el esposo que tienen, por los hijos que tienen, por el hogar que Dios les permite formar. Debemos dar gracias por las pruebas. ¿Cuántos dan gracias cuando están en pruebas? 2. Si te fijas, podemos profundizar todavía aún más. Lo importante es que nos demos cuenta si estamos siendo agradecidos con Dios o nos falta. ¿Tú qué crees? Que nos falta. Qué bueno que somos sinceros, ¿verdad? Qué bueno que podemos ser transparentes. Espero que los que dijeron nos falta estén convencidos y que estas verdades se estén afirmando y no nada más lo digan para quedar bien, ¿no? Espero que salgamos de aquí agradecidos con Dios. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a ver, hoy hemos estado hablando de la gratitud, ¿no? Ya vimos que quien entiende la gracia sí o sí será agradecido para con Dios, ¿sí? Quiero que terminemos viendo lo que Dios aborrece. ¿Qué crees qué es lo que Dios aborrece?
La ingratitud, ¿no? Mira, abre tu Biblia en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Todos aquellos que le exigen a Dios, ¿están siendo agradecidos? No, están siendo todo lo contrario. Romanos 1:21, ¿ya lo tienes? Pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Traducción lenguaje actual. Entonces, así hay muchos ingratos, malagradecidos, conocen a Dios, pero no le glorifican, ¿sí? No le dan gracias por lo que ha hecho en sus vidas. ¿Qué hacen estos? Se entregan a vanos razonamientos y filosofías. Bueno, en ese momento estaba hablando de los romanos, ¿verdad? Que estaban ahí con todos los demás dioses, ¿sí? Pero eso puede pasarnos a nosotros también. No debemos de tener ídolos. Un ídolo puede ir desde tu esposo, tus hijos, tu trabajo, ¿sí o no? Entonces debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, porque con esto puede llevarnos a perder la capacidad de ver las cosas como son y tener esa claridad en nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué más vemos en cuanto a la ingratitud? Acompáñame a 2 de Timoteo 3:2. Aquí la palabra nos advierte que en los postreros días habrá hombres que ingratos. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. ¿Ya lo tienes? Dice, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Ingratos. Esta actitud de ingratitud es consecuencia de la rebeldía. Quienes se rebelan contra Dios son ingratos. Ya lo vimos con el versículo anterior de Romanos 1:21. ¿Sí? Y esta palabra griega para ingratos únicamente la vas a encontrar aquí en 2 de Timoteo 3:2 y en Lucas 6:35, hermano. Fíjate cómo dice Lucas 6:35. Si quieres, acompáñame a Lucas 6:35. Lucas 6:35. ¿Ya lo tienes? Aquí dice, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Dios es tan bueno que aún a los ingratos, a todos aquellos que no saben decir gracias, Dios les bendice. ¿Sí o no? Dios hace que salga el sol para todos, ¿verdad? El agua, el aire. Es una manera en que Dios bendice aún a los ingratos. Entonces, tenemos que aprender a decir gracias. Gracias a Dios. ¿Sí? No de manera ligera, sino con entendimiento. ¿Sí? Vamos a 2 ejemplos de ingratitud en la Biblia. ¿Todos conocen a José? ¿Sí? Bueno, en Génesis 40:14, no lo leas, nada más lo vamos a ver así por encima. En esa porción de la Escritura vemos cómo José interpretó el sueño del jefe de los coperos, ¿no? Y él le explicó que sería restaurado a su puesto. Y él le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¿Fue agradecido el jefe de los coperos? No, pues un ingrato, ¿verdad? Otro ejemplo que podemos ver está en Lucas 17, versículos 12 al 18. Aquí vamos a ver, recordar cuando Jesús limpió a los 10 leprosos. ¿Sí te acuerdas de esto?
Fíjate, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Qué ingratitud, ¿no? La lepra en esos tiempos era tremenda y era considerada una cuestión de pecado. ¿Sí? Si tenías lepra era porque estabas en pecado. El Señor sana a 10 y solo uno regresó, un samaritano. Entonces espero que tan solo con estos 2 ejemplos nos demos cuenta que no hay un pecado más horrendo que la ingratitud. Si Dios te ha perdonado y has alcanzado el favor y la gracia por medio de Cristo, de verdad te digo y te animo a que hagas todo lo necesario para que tu vida cambie y des gracias a Dios en todo, porque tienes el favor inmerecido en tu vida, ¿no? No podemos agradar a Dios con una vida de ingratitud, con malas actitudes, sintiéndonos merecedores de todo. ¿Verdad que no? Hermanos, somos la iglesia de Cristo. Debemos de prepararnos porque el Señor regresará pronto por su iglesia. Debemos mantener nuestras vestiduras blancas. Debemos proclamar las buenas nuevas. Y de ninguna manera podemos ser como el mundo, hermanos. No podemos vivir como el mundo. Debemos apartarnos de este mundo y ser santos como Él es santo, hermanos. De verdad yo te animo a que reflexiones en esto, que reflexionemos todos como iglesia. No podemos pecar y hacer como que nada pasa. De verdad que no. Y de verdad yo te animo, hermano, a que no nos quedemos estáticos habiendo tanta necesidad. Mira, hermano, somos una iglesia pequeña y hay una gran necesidad. Si tú determinas quedarte ahí sentado, está bien. Tú darás cuentas a Dios. ¿Sí o no? Pero si has entendido, vuelvo a lo que vimos al principio, si tú has entendido lo que es la gracia, sí o sí debes de servir a Dios. No estoy diciendo que ya mañana todos estemos aquí limpiando y haciendo todo, ¿no? Pero es momento que demos una respuesta a Dios, hermano. Es momento que levantemos la cabeza y trabajemos para la gloria de Dios. Yo sé que aquí hay hombres salvos que entienden la gracia. Y quiero dejar en claro que cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, ¿verdad? Todavía ya se les da mucho, como empezó Fox, ¿no? Los chiquillos y chiquillas. Hablamos de hombres, hablamos de todos. Yo creo que muchos de los que están aquí hoy en esta mañana escuchando el mensaje son salvos. ¿Verdad que sí? Es momento, mi hermano, de caminar en obediencia a Dios, dando gracias por todo. Dale gracias porque tienes una familia en Cristo. Dale gracias porque tienes una familia con la que vives día a día, codo a codo, donde tienes tus luchas, tus batallas, también tus victorias. Humíllate ante Cristo. Reconoce que no mereces nada. Reconoce que por gracia Él te ha salvado. Eso cambiará nuestra manera de vivir, hermanos. Y pasaremos de ser ingratos a vivir en gratitud. Y de esta manera podemos dar gracias a Dios en todo. De esta manera viviremos contentos, nos gozaremos, nos regocijaremos en Cristo Jesús. Yo espero que salgamos de aquí convencidos de esto. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender esta verdad, hermanos. Que nos ayude a entender que Cristo espera todo de nosotros. Si tú solo determinas darle a Cristo las obras, estás siendo ingrato. ¿Acaso Dios dio solo 1 litro de la sangre de Cristo? ¿Verdad que no? ¿Qué entregó el Señor? Todo, hermano. Entonces, dejemos de ser malagradecidos. Dejemos de ser ingratos. Pidamos a través de la oración, como vimos en la mañana en la reunión de oración, esa oración constante
que clama, que alaba a Dios, ayuda. Ora por mí, yo oraré por ti. Ora por tu hermano que está hasta aquel lado de la iglesia. Ya ven que está tan grande que apenas los vemos. Ora por quien no ha venido a la iglesia. Si tienes la oportunidad de hablarle, invítalo a que venga a la iglesia. ¿Sí? Somos un cuerpo, hermanos. La cabeza es Cristo. La cabeza gobierna. ¿Sí o no? Y Él espera que nosotros caminemos de la manera que Él camina. Tenemos que ser obedientes, ¿no? En lo natural tú tienes tu cuerpo, determinas caminar y tu cuerpo va para allá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si un pie se quiere ir por otro lado? Te vas a tropezar. Sí, se entiende de manera bastante sencilla esto, ¿verdad? Aquí no estamos para ser reconocidos. Aquí estamos para glorificar a Cristo. Aquí estamos para que Él se lleve toda honra y toda gloria. Y no hay mejor manera de darle toda honra y gloria que entender la gracia. Que entender que ninguno de nosotros puede darle algo a cambio a Dios para ganar nuestra salvación. La Biblia es clara, hermano, solo hay un camino y ese es Cristo. Si tú en tu diario vivir estás con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo, estás siendo malagradecido. Si tú tienes un pecado que no has confesado, estás siendo malagradecido. Sobre todo si dices ser hijo de Dios. ¿Sí queda claro, hermanos? Oremos y pidamos a Dios que nos ayude, no solo hoy, sino todos los días. Y que esta enseñanza sea algo que esté ahí presente todos los días. ¿Sí? Que podamos ser capaces de dar gracias en todo. Porque como nos decía el versículo 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Dios espera, lo que Dios demanda de nosotros. Entonces es tiempo de que nos pongamos las pilas, hermanos, ¿no creen? ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos ayude. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta enseñanza, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser agradecidos contigo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí también, Señor, a entender tu palabra, a que podamos expresar nuestra gratitud a ti. Tú nos has salvado de muchas cosas, muchas veces ni cuenta nos damos de la obra tan poderosa y maravillosa que tú obras en nuestras vidas. Ayúdanos a ser una iglesia conforme a tu voluntad, una iglesia que da una respuesta favorable a todas tus bendiciones, una iglesia que camina, una iglesia que obedece, una iglesia que permanece santa, una iglesia que proclama con denuedo el evangelio a toda criatura, una iglesia que no está estática, una iglesia que durante la semana trabaja desde su trinchera, desde su hogar, en el trabajo, en la familia. Te pedimos que bendigas esta iglesia, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Hoy vimos y aprendimos que una manera de mostrar nuestra gratitud es la obediencia. Yo te pido que a cada uno de mis hermanos que tú has redimido, que le has dado una nueva vida, Señor, pongas en su corazón el querer como el hacer, Señor. Hay mucha necesidad y hay pocos obreros dispuestos a atender el llamado, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos a los que tú has llamado una y otra vez y no han dado ese paso de obediencia, Señor. Pon eso en su corazón, esa determinación, esa convicción que no hay nada mejor que servirte, que no hay nada mejor que consagrar nuestra vida a Cristo Jesús. Ayúdanos a entender que somos esclavos por amor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a perdonarnos los unos a nosotros. Ayúdanos a entender que apartados de ti nada podemos hacer. Todo eso lo ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que tú actuarás con tu poder, con tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Renueva nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos a ser uno en ti y a vivir en la manera que tú esperas, Señor. Te damos gracias por este día.
Te damos gracias por todo lo que va a venir a nuestras vidas el día de mañana. No sabemos qué vendrá, pero sabemos que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Anhelamos ese día, anhelamos ese día glorioso en que vengas por tu iglesia, Señor. Pero no solamente nos gloriamos, Señor, sino queremos enfocarnos, queremos hacer tu voluntad, o sea, no quedarnos estáticos, Señor. Aviva tu iglesia, Señor, aviva tu iglesia a través de tu Espíritu Santo, para que podamos hacer tu voluntad en todo momento, Señor, en todo tiempo, Señor, y que de esta manera cada vez más gente te conozca a ti, Señor. Te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza, porque solo tú eres digno. Sabemos que tú reinas y que tú vives en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, amén.